¿Qué tal? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte, José Campo, aquí nuevamente, esperando que estés muy bien, donde quiera que te encuentres y que Dios bendiga tu vida. También es mi deseo, mi anhelo, mi corazón y que hoy podamos abrir la Escritura, un pasaje que estábamos leyendo y nos quedamos en los últimos versículos, el Salmo 1. Un salmo que va dedicado específicamente para el varón, para el hombre de Dios, para aquel hombre que quiere crecer, que quiere avanzar en la vida cristiana, que no se quiere quedar sentado, sino que quiere estar plantado. Hay una diferencia muy grande. El que está simplemente sentado no produce ningún fruto, pero el que está plantado, está arraigado, ha echado sus raíces en el Señor, ese produce fruto. Entonces, aquí el salmista nos dice que hay alguien que está sentado en silla de escarnecedores, y eso es lo que no queremos hacer. Lo que sí queremos hacer es estar plantado en las cosas de Dios, en la palabra de Dios. Pero los últimos versículos de este salmo, del 4 al 6, nos va a hablar sobre las personas que tienen la otra característica, el deseo de vivir la vida a su manera. Y dice así el versículo 4 al 6. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y la verdad es que hay un contraste, ¿no? Hablando de la persona que está, el hombre que está plantado junto a corrientes de aguas, dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Eso fue como cerramos el versículo 3. Pero el 4 dice que los malos, dice, son como el tamo que arrebata el viento. En la traducción NTV, tamo se traduce como paja inútil, paja inservible. Y es que cuando en la antigüedad sacaban el grano del trigo, lo aventaban al aire para que el viento se lleve la cáscara, que es el tamo, para que se lleve aquello que no sirve. Y eso inservible iba a salir y lo que iba a quedar era el grano. Entonces, lo que está comparando el salmista es que pueden haber hombres que estén plantados junto a corrientes de agua, pero también puede haber hombres que están como el tamo, que son inservibles, que son arrebatadas por el viento, que son llevadas por cualquier tipo de emoción, cualquier tipo de pensamiento, cualquier tipo de doctrina. Y es importante estar plantado en la viña del Señor, estar plantado en los caminos del Señor, estar plantado en la palabra de Dios. Porque cuando tú no estás plantado, entonces cualquier cosa que suceda te va a mover de ese lugar. Te va a mover de la estabilidad que el Señor te provee. Cualquier cosa que venga va a querer moverte y va a querer llevarte como el viento. Por eso es importante que cada uno de nosotros sepa estar firme en las cosas de Dios. Hoy en día, más que nunca, hay muchas corrientes de doctrinas. Hay muchas filosofías, pensamientos. Hay muchos argumentos que se levantan contra el Señor, contra las cosas de Dios. Hay mucha oposición de parte del enemigo y de parte de muchas personas. Pero es aquí donde se demuestra quiénes somos en los caminos de Dios. Si somos como el tamo, que somos llevados por aquí o por allá, o si somos como el árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y esa decisión no es simplemente algo que yo pueda decir y yo digo, bueno, pues yo soy plantado junto a corrientes de agua. Eso no se lo dice, eso se lo vive en el día a día. Eso es algo que yo debo experimentar en mi día a día para realmente conocer si estoy plantado o estoy como el tamo. Porque a veces puede suceder que hay algo que nos atrae y vamos detrás de eso. Hay algo que nos seduce el pensamiento y vamos detrás de eso. Hay algo que nos llamó la atención y vamos atrás de eso. Y muchas veces vamos siendo ese tipo de creyentes como el tamo, que somos llevados de aquí para allá por cualquier viento y por cualquier cosa.
Pero la palabra nos llama a afirmar el corazón en la gracia de Dios, a mantenernos en una verdad y no cambiar por el viento o cambiar porque está de moda. Y hay muchas cosas que hoy en día están cobrando mucha fuerza, porque se le está dando la apariencia de que es algo nuevo, es algo novedoso, es algo de moda. Pero en realidad lo que necesitamos es enfocarnos en la palabra de Dios, en lo que Dios dice en su palabra, lo que Dios está queriendo transmitirnos de alguna manera cada día con su palabra. Afirmar el corazón. Pero ¿qué más dice este salmo? Dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y está hablando de personas que son como el tamo, que son llevados de aquí para allá, pero son considerados como malas personas. Personas que no tienen una estabilidad emocional y que van haciendo el mal, van frecuentando hacer el mal. Quizás metiéndose en problemas, hablando más de lo debido, quizás en chismes, quizás en murmuraciones, en críticas, en muchas cosas más. Y van haciendo el mal. Y dice, esas personas, dice, no se levantarán en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y al final del Salmo dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y es muy recurrente la Biblia hablando de dos caminos. El camino amplio que lleva a la perdición y el camino angosto que nos lleva a la vida. Y aquí está diciendo, porque Jehová conoce el camino de los justos. Él conoce el camino de los justos. Él conoce por dónde transitan los justos. Que muchas veces no es un camino tan fácil. Hay que llevar la cruz, hay que seguir a Cristo, hay que obedecer los mandamientos, hay que meditar en la palabra. Hay que hacer algo para estar más cerca de Dios. Hay que tal vez poner un poquito más de parte de uno para poder estar más cerca de Dios, más tiempo en comunión con Él. Hay que sacrificar tal vez los deseos de la carne para estar en comunión con Él. Hay que hacer cosas que nos acerquen más y más y más a Él y no que nos alejen a Él. Él conoce el camino de los justos, pero también conoce la senda de los malos. Conoce la senda de los malos. Sabe que hay gente que vive y se deleita en la maldad. Que hay gente que vive y se deleita en pecar, en ir haciendo el daño a las personas, ir haciendo el mal. Por lo tanto, esto me debe llevar a mí a la reflexión hacia dónde voy. ¿En qué camino me encuentro hoy? ¿Me encuentro en el camino de los justos, aquel camino en el que estoy batallando, estoy luchando, estoy tratando de resistir a la tentación, estoy tratando de meditar en la palabra, estoy tratando de doblar mis rodillas, de orar, de hacer mi devocional, de tener mi tiempo con Dios? ¿Estoy en el camino de los justos? ¿O me he dejado llevar por el camino o la senda de los malos? Y lastimosamente el que anda en la senda de los malos dice perecerá. Es decir, la senda de los malos no lleva a ningún fin bueno. No te va a llevar a ningún lugar agradable. Al contrario, te va a llevar a la destrucción. Te va a llevar al desequilibrio. Te va a llevar a tener una vida que quizás no hubieras querido tener. Y tristemente, hay muchas personas que transitan en este camino y van felices por la vida, van gozando y disfrutando y van de fiesta en fiesta y van diciendo qué lindo que es esta vida, pero su fin es un fin triste, es un fin vacío, es un fin sin gozo, sin alegría, es un fin donde el corazón se vuelve a vaciar y se queda nuevamente vacío y necesita una recarga de esa adrenalina de estar en esta senda de los malos. Necesita más fiestas, más baile, necesita más adicciones tal vez, para sentirse llenos. Pero cuando se termina eso, cuando eso se esfuma, cuando se termina, ahí vuelve el vacío nuevamente y necesita nuevamente recargar ese vacío. Pero yo conozco a alguien que puede llenar ese vacío. Yo conozco a alguien que puede
dominar esos impulsos, ganarle a esa situación y quiere vivir en cada uno de nosotros. Y no solamente vivir, quiere ser el Señor de nuestras vidas. Quiere ser el que ocupe el primer lugar y el que llene realmente nuestro corazón de gozo, de paz, alegría, bondad, fe, mansedumbre, porque el fruto del Espíritu llegará a nosotros cuando le dediquemos realmente nuestra vida al Señor. Cuando estemos enfocados en caminar el camino de los justos. ¿Que es un camino que cuesta? Sí, cuesta. Pero su fin es agradable. El otro camino es agradable, pero su fin es malo. Pero tú decides. ¿Qué camino vas a escoger? ¿Vas a ser como el tamo que se lleva el viento? ¿O vas a ser como el árbol plantado junto a corrientes de aguas? Yo no sé qué decisión sea la tuya o qué camino vas a tomar. Pero sí puedo animarte a que puedas tomar el camino de los justos. Tal vez no va a ser muy agradable al principio. Te va a costar horrores dejar de hacer cosas que antes hacías, prácticas que te alejaban de Dios, pero que todo eso te va a ayudar a acercarte más al conocimiento, a la verdad, al amor de Dios. La decisión es tuya, pero te animo a que puedas tomar una correcta decisión de caminar en el camino de los justos. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto. Bendiciones.